Mientras pescaba en el embalse, fui arrastrado al agua por una criatura desconocida. Al despertar había renacido como una serpiente titanoboa, una especie ya extinta. Para colmo, había despertado la habilidad de evolucionar mediante la devoración. No solo podría evolucionar a la legendaria serpiente marina de las profundidades, sino incluso a la serpiente del caos, capaz de devorar el firmamento. Pero yo, recién renacido, no era más que una pequeña serpiente de apenas 2 metros. Para conseguir puntos de evolución, no tuve más remedio que cazar a los pequeños animales que acudían a beber al embalse. Por suerte, esta situación no duró mucho. Ese día me topé con un jabalí herido. Tras devorarlo con éxito, no solo evolucioné a una pitón birmana de 10 metros, sino que también adquirí la habilidad especial de hablar como los humanos. Para acelerar mi evolución, decidí volver a casa y revelar mi identidad a mis padres. Y es que mi padre es un multimillonario con una fortuna de 2.000 millones. Si conseguía ayuda de casa, mi camino de evolución sería mucho más fácil. Pero el viaje a casa eran cientos de kilómetros. Si fuera por las montañas, aún podría arreglármelas. Pero mi familia vive en una zona residencial de lujo, en el próspero centro de la ciudad. Si intentaba regresar tan campantemente, seguro que alguien me capturaría por el camino para hacerme sopa. Así que decidí ir primero a casa de mi abuela, que vive en el campo, para que ella contactara con mis padres. Cuando cayó la noche, tras 2 horas y media de arduo camino, por fin llegué al patio de mi abuela. Pensé que la anciana se asustaría al verme. Pero no solo no se asustó, sino que creyó que había obtenido una bendición divina en mi vida pasada y había renacido como una serpiente demoníaca. Podía entender el pensamiento de la anciana. Después de todo, la gente mayor suele ser muy supersticiosa. Siempre creen que hay dioses por encima de nuestras cabezas. Y así pasé la noche en casa de mi abuela. A la mañana siguiente, a lo lejos escuché el rugido de un coche. A través de la ventana, vi a mis padres, a quienes no veía desde hacía tiempo. Se acercaban con algunos presentes. Pronto mi abuela fue a abrirles la puerta. Después de los saludos de rigor, mi abuela les soltó que su nieto no estaba muerto. Pero mis padres no podían creer que yo siguiera vivo. Pensaban que era una alucinación de la anciana por su demencia senil. Fue entonces cuando yo, arrastrando mi enorme cuerpo, salí de la habitación y hablando, les dije que todo era cierto. Al oír esa voz tan familiar, mis padres pensaron que también estaban alucinando. Pero cuando levantaron la vista hacia la habitación, la escena que vieron que ponía los pelos de punta casi los hizo desmayarse. Allí, asomando por la barandilla del segundo piso, había una cabeza de serpiente, una boa constrictor de 3 metros de altura, que los estaba mirando fijamente. Al ver a mis padres dar un salto del susto, me quedé sin palabras por dentro. Su fortaleza mental ni siquiera igualaba a la de la anciana. Finalmente, tras 2 horas y media de comprobaciones, terminaron por creer que la enorme serpiente que tenían delante era su propio hijo. Acto seguido informé a mis padres de que necesitaba grandes cantidades de animales vivos para evolucionar. Eso sí, no mencioné lo del sistema, solo dije que mi habilidad para hablar era lo que me había traído hasta aquí. Al oír mis palabras, mi padre se emocionó y dio una palmada en el muslo. Decidió construirme una granja de cerdos a lo grande. Después de todo, para él, su hijo era un espíritu demoníaco de leyenda. Como padre debía apoyarme incondicionalmente. Yo no rechacé la idea de mi padre, pero insistí en que el lugar debía ser el embalse, y es que ahora no podía volver a casa a vivir. Si alguien me descubría sin querer, acabaría secuestrado para hacer experimentos conmigo, y entonces ni siquiera mi padre podría salvarme. Aunque mi familia no podía olvidar el embalse donde casi me ahogo, ante mi insistencia, no tuvieron más remedio que aceptar a regañadientes. Después de todo, yo también quería saber qué demonios me había arrastrado al agua, pero por ahora solo podía ir con cuidado. Esperar a ser lo suficientemente grande para poder investigar. Finalmente, después de ultimar los detalles con mi familia, regresé solo al bosque del embalse. Mi padre también comenzó inmediatamente la construcción de la granja de cerdos. Así pasaron rápido 2 meses y medio. Cada noche, devorando a escondidas los lechones de la granja, no solo cambié mi forma para evolucionar a titanoboa mutante, sino que mi longitud aumentó hasta los 14 metros. Además, obtuve habilidades como refuerzo de defensa y superregeneración. Justo cuando estaba de buen humor y me disponía a inspeccionar mi territorio, oí una voz femenina y frágil en lo profundo de la jungla. Seguí la dirección de la voz y descubrí una extraña pareja, un leopardo y un pequeño perro de raza. Pero lo más extraño era que esas 2 criaturas, sin nada en común, se comunicaban en lenguaje humano. Yo, escondido entre la maleza, escuché a escondidas. Supe que también eran personas normales, solo que se habían convertido en animales porque estaban vinculados a un sistema principal llamado Espacio Bestia Divina. Así fue como se volvieron animales. En su vida cotidiana, podían cambiar de forma a voluntad, pero cada cierto tiempo, se veían obligados a realizar todo tipo de misiones. Si tenían éxito, obtenían puntos y recompensas. Si fracasaban y sus puntos llegaban a 0, morían para siempre. Justo cuando pensaba en seguir escuchando, el leopardo de repente rugió asustado en mi dirección. ¿Quién está ahí? ¡Sal ahora mismo! En realidad, Wang Teng no había notado nada raro, pero al mencionar lo del Espacio Bestia Divina, el sistema de programa saltó, descubriendo así mi presencia. Y aunque a mí me parecían un tanto extraños, pensando que solo eran un perro y un leopardo, salí de entre los arbustos. Cuando mi enorme cuerpo se mostró por completo ante Wang Teng y Lu Xue, se quedaron paralizados, porque una serpiente tan grande era la primera vez que la veían. Y es más, el Espacio Bestia Divina no les habría advertido sobre un animal salvaje común, a menos que fuera un espíritu que hubiera vivido mucho tiempo y hubiera desarrollado inteligencia. Entonces Wang Teng comenzó a especular sobre mi identidad y dijo: ¿puedes entender lo que decimos? Ante esto yo solo asentí. De momento no planeaba revelar más, pero al ver esto Wang Teng me tomó directamente por un gran demonio de leyenda que había vivido mucho tiempo y no pudo evitar suplicar mi ayuda. Por favor, ayúdanos. Si nos ayudas a completar la misión, no solo te daremos mucho dinero, sino que también te conseguiremos unas cuantas serpientes hembra. Al oír esto, Wang Teng, que estaba a su lado, se quedó sin palabras, y justo cuando iba a regañar a su compañero por ser tan adulador, descubrió que la enorme serpiente que tenía delante había asentido. Luego, con la cola, escribió 3 grandes caracteres en el suelo. Wang Teng lo vio conscientemente y juró que no se equivocaba, y además la letra era muy clara. Esto dejó al pequeño perro y al leopardo completamente desconcertados por un momento, pensando para sus adentros: una serpiente gigante, por muy espíritu que sea, no debería necesitar dinero, ¿no? Y además pide directamente un objetivo pequeño. En ese momento, incluso Lu Xue, que provenía de una familia acomodada, se asustó. Con solo 16 años, no podía pedir tanto dinero a su familia. Lo máximo que podía pagarme eran 9 millones. Al oír esto, decidí no seguir probando suerte, y directamente dije lentamente: entonces 15 millones. Pero mi repentina intervención volvió a asustarlos bastante. No esperaban que esta serpiente, que claramente sabía hablar, hubiera estado antes fingiendo que no podía. En sus mentes se confirmó que lo que tenían delante era la legendaria serpiente demoníaca. Luego, tras dudar un momento, aceptaron mi petición y me contaron la misión que traían entre manos. Es una misión de equipo, y el equipo contrario está formado por un tigre, un oso y un gorila. Son mucho más fuertes que nosotros. No tenemos ninguna oportunidad contra ellos. Por eso buscamos ayuda externa. Al oír esto, respiré aliviado para mis adentros. Un equipo así no era demasiado poderoso. Después de todo, con mi tamaño actual, era difícil encontrar rival en tierra firme. Además, desde que había evolucionado, aún no me había enfrentado a nadie. Así que esta era una buena oportunidad para probar mi fuerza. Incluso si no podía vencer, confiaba en poder escapar. Y así, después de planear la estrategia con ellos, me oculté en la oscuridad. Wang Teng, el más rápido, haría de cebo para traer al equipo contrario a la trampa. Unos 10 minutos después, se oyó un alboroto en la espesura. Allí venía el leopardo Wang Teng, corriendo sin prisa, y persiguiéndolo, un enorme tigre de Bengala. Aunque su tamaño no era comparable al de un tigre siberiano, entre los tigres no era pequeño. Justo cuando el tigre de Bengala se lanzó sobre Wang Teng, aproveché el momento, planeando atacar por sorpresa y dar el golpe final. Pero entonces ocurrió algo
inesperado. El cuerpo del tigre de Bengala, que se abalanzaba en pleno aire instintivamente, hizo un extraño giro en el aire. Al caer, miró aterrado a la enorme criatura que emergía de repente entre los arbustos y sintió que se le ponían los pelos de punta. Todo su vello se erizó, porque la sensación de peligro que le transmitía aquella serpiente era mucho más intensa que la de cualquier enemigo que hubiera visto antes. Si no hubiera sido por su habilidad de percepción de peligro básica, seguro que se habría quedado ahí mismo. Recordando el terror de Haku un instante, el tigre de Bengala no se atrevió a atacar de nuevo, sino que retrocediendo, soltó un rugido al cielo. Al ver esto, Wang Teng se puso nervioso y se abalanzó sobre el tigre de Bengala. Sabía que el tigre estaba llamando a sus compañeros, pero el tigre de Bengala ya se lo esperaba y con un salto esquivó fácilmente el ataque de Wang Teng. Poco después, justo cuando pensaba unirme a la lucha, se oyó otro alboroto en la lejana espesura. Miré hacia allí y vi a un gran oso y a un gorila de 2 metros de altura, acercándose a toda prisa. Al ver esto, decidí acabar rápido. Levanté mi cabeza de 3 metros y me lancé a morder al tigre, pero él estaba en un estado de máxima alerta y por reflejo esquivó el ataque. Al ver que 2 ataques fracasaban, no pensé en insistir, sino que cambié de objetivo y me dirigí hacia el gorila y el oso. Al ver esto, el tigre de Bengala se preocupó, sabiendo que planeaba derrotarlos uno por uno. En ese momento, su única opción era acabar lo antes posible con el leopardo Wang Teng, completar la misión y teletransportarse. Esa era su única oportunidad. Pensando esto, no perdió tiempo y se lanzó de nuevo sobre Wang Teng. En un instante, la batalla en la jungla estalló. El tigre de Bengala y el leopardo Wang Teng luchaban encarnizadamente, mientras que al oso, al que yo perseguía sin descanso, le parecía que la serpiente lo menospreciaba, que pensaba que era el más débil, porque si no, ¿por qué no perseguía al gorila? ¿Y por qué se empeñaba en perseguirlo a él? Pensando esto, con un rugido, el gran oso se giró hecho una furia. Al verlo, yo me alegré e inmediatamente activé habilidades como super regeneración y petrificación cutánea, llevando mi poder al máximo. Los afilados colmillos del oso mordieron mi piel, pero era como morder acero, inquebrantable. El oso se quedó impresionado, pero en el instante en que se distrajo, mi enorme cuerpo ya se había enroscado a su alrededor sin que se diera cuenta. Cuando reaccionó, ya era demasiado tarde. Con un grito desgarrador, todos los miembros del espacio bestia divina presentes oyeron el aviso. El jugador Chen Shan ha muerto eliminado por causas externas. Al oír esto, el tigre de Bengala se enfureció. Él llevaba ventaja en su lucha con Wang Teng, pero su compañero no había estado a la altura, y en 2 minutos y medio ya había caído. Por eso decidió enfrentarse él mismo a la serpiente, dejando que el gorila se encargara de Wang Teng. Entonces me di cuenta de que el tigre de Bengala estaba al borde de la locura por la rabia. Como era mucho más rápido que yo, me resultaba muy difícil acertarle. Así que decidí provocarlo. Un tigre que ha practicado durante 2 años y medio no puede conmigo. Y efectivamente, el ya enfurecido tigre de Bengala, al oír esto, se encolerizó aún más, y abriendo sus fauces, se lanzó contra mí. Entonces dejé un resquicio a propósito, dejando que me mordiera con fuerza, y al mismo tiempo, yo mordí su nuca, e inyecté veneno con mis colmillos. Tras mi mordedura, el tigre de Bengala supo que algo iba mal, pero por más que forcejeo fue inútil, porque mi apretón mortal lo había envuelto por completo. El sufrimiento duró poco. Bajo mi potente veneno, ni siquiera el tigre, el rey de la selva, pudo resistir 2 minutos y medio. Con el frío aviso sonando de nuevo, la batalla dejó de tener misterio. El gorila que intentaba huir, corrió la misma suerte. Entonces Wang Teng y Lu Xue se acercaron emocionados a darme las gracias. El pequeño perro me colmó de halagos, diciendo que si no hubiera sido por mi ayuda, habrían corrido un grave peligro. Luego, Lu Xue me dio su número de teléfono, diciendo que era para cumplir lo prometido, y acto seguido, ella y Wang Teng desaparecieron del lugar. Yo no le di más vueltas. De vuelta a mi guarida, me puse a revisar lo obtenido en la batalla, aunque había resultado un poco herido. Los puntos de evolución que me dieron las 3 bestias fueron muchos más que los del jabalí, nada menos que más de 3000 puntos. Pero lo más importante fue ganar la recompensa de 15 millones. El dinero, para un glotón como yo, era crucial. Además, podría compensar a mi padre por los gastos de la granja de cerdos. Pero al día siguiente, cuando contento fui a casa de mi abuela para que llamara a cobrar la recompensa, mi abuela me dijo que el número que me habían dado no existía. Por muy lento que fuera, supe que me habían tomado el pelo. Ese maldito perro nunca tuvo intención de pagar, solo quería aprovecharse de mí. Aunque estaba fuera de mí, me tranquilicé rápidamente, porque sabía que si habían venido una vez, vendrían una segunda, y entonces les haría pagar caro su engaño. Regresé a mi embalse, viviendo una vida tranquila, durmiendo y comiendo, y durante ese tiempo, evolucioné 3 veces más. No solo mi longitud llegó a los 20 metros, sino que también obtuve unos colmillos letales con una tasa de mortalidad del 99% y una habilidad especial para respirar bajo el agua. Con esa habilidad pensaba, por fin podría sumergirme a investigar las causas de mi muerte. Pero cada vez más gente venía a pescar a mi embalse, así que no tuve oportunidad. En los 2 días y medio siguientes, escuchando a escondidas, supe que alguien había visto una criatura gigante desconocida en el fondo del agua, y eso había atraído a un montón de streamers a pescar aquí para ganar popularidad. Estuve pensando si pedirle a mi padre que prohibiera la pesca en la zona, pero luego descarté la opción. Esa actitud haría que la gente sospechara aún más que había algo en el embalse. Mejor que mi padre aprovechara la ocasión para subir los precios y de 500 al día pasar a 1000. Así les desplumaríamos bien. Pero aún así, era difícil frenar el entusiasmo de los pescadores. El embalse seguía estando muy concurrido. Para poder investigar, empecé a buscar lugares con poca gente en los alrededores. Y entonces vi algo que me dejó atónito. Alejándome de mi territorio y adentrándome en un bosque desconocido, vi a un oso gigante luchando a muerte con un lobo gigante. Al aparecer yo, ambos detuvieron la lucha y se giraron a mirarme. Pero al ver mi tamaño, tanto el oso como el lobo se quedaron sin aliento. El lobo gris, incluso hablando, soltando un taco, salió huyendo. Y el oso también exclamó: "Eres tú otra vez, la gran serpiente". Al oírlo me quedé parado, pero rápidamente reconocí a ese oso. Era el mismo que había matado hacía unos días. No esperaba volver a encontrarme con alguien del espacio bestia divina. Esto me dio una idea. Al verme, el oso intentó huir. Me apresuré a decirle: "Espera". Al oírme, el oso se sobresaltó, se giró y me miró boquiabierto. ¿Sabes hablar? Ante esto asentí, pero añadí: "No huyas, esta vez no los mataré". Al oírlo, el oso dudó un momento, pero aún así se mantuvo alerta, mirándome con distancia. Estaba claro que el oso aún me temía. Después de todo, hacía poco que lo había matado, y a su líder, el tigre de Bengala, y a su compañero el gorila, también los maté. Por eso el oso me tenía pavor. No solo eso, lo que más le aterraba y le causaba pánico era que mi tamaño había aumentado, y no era un aumento pequeño. La última vez que me vio, medía 14 metros. En menos de 15 días, me había convertido en una serpiente de 20 metros. ¿Acaso creces con hormonas? Por eso al verme ahora, ni siquiera se planteaba resistirse. La última vez fue por mí, que su equipo fracasó en la misión y no quería fracasar otra vez. Si no fuera porque le dije que no lo mataría, ya habría salido huyendo como el lobo. Pero lo que le extrañaba al oso era que quería de él. Vi su desconcierto y lentamente le expliqué. El equipo de Wang Teng se atrevió a burlarse de mí. No me dieron la recompensa que prometieron. Claramente no pienso dejarlos escapar tan fácilmente. Si se topan con su equipo, ayúdenme a acabar con todos ellos. Por supuesto, como recompensa, si su equipo vuelve a encontrarse conmigo y la misión no es demasiado difícil, puedo echarles una mano. Al oírme, el oso comprendió al instante, y al conocer la situación, no pudo evitar alegrarse por dentro. Se lo tienen merecido por hacernos matar a todo el equipo la última vez. Pero la oferta que le hice me pareció muy tentadora, porque yo, esta serpiente, era extremadamente feroz, y su equipo de caza lo sabía bien. Eso fue hace unos días. Ahora, mi tamaño era aún más aterrador y poderoso. Para el oso, una criatura tan colosal como yo, entre los seres terrestres, era sin duda la cúspide de la pirámide. Por eso, ante mi tentadora oferta, el oso estaba muy interesado. Acepto, pero tienes que ayudarnos a completar esta misión. Luego, cuando volvamos a encontrarnos con el equipo de caza, te ayudaremos a eliminarlos. Incluso si nos ayudas a conseguir suficientes oportunidades, podremos comprar un rastreador de misiones.
e ir directamente a cazarlos a su misión. Al oír esto, mis ojos de serpiente se iluminaron. Al principio solo fue una prueba. No esperaba vengarme del equipo de Wang Teng a corto plazo, pero ahora veía que las posibilidades de juego en el espacio bestia divina eran muchas más de las que imaginaba. Pensando esto, abrí mis fauces y pregunté: ¿cuál es su misión esta vez? ¿Cómo quieres que te ayude? Esta vez es una misión de equipo, el Battle Royale de los dos reyes. Hay dos equipos de élite, el equipo del rey menor y el equipo del rey mayor. Las reglas del juego son que no hay reglas. La misión dura 5 días. Aguantar 5 días y termina. Pero no se puede salir del área de la misión. En esta misión participan 10 equipos. El equipo del rey mayor y el del rey menor no pueden atacarse entre sí. Fuera de eso no hay más reglas. Ellos pueden cazar a los otros equipos, y los otros equipos pueden cazarlos a ellos. Tras escuchar al oso, asentí con comprensión y acepté. El oso se apresuró a asegurar que podía darme su identidad en el mundo real. Resulta que estos animales del espacio bestia divina podían cambiar entre su forma humana y animal, y completando misiones obtenían recompensas. El oso estaba eufórico. Incluso la sombra de haber sido cazado por mí había desaparecido. Con mi ayuda en esta misión, la cosecha de su equipo sería enorme. Quizás incluso suficiente para que su equipo saltara 3 niveles. El llamado 3 niveles es una forma de medir el poder. Actualmente, este oso apenas podía considerarse un ser de nivel 3. El oso incluso especuló que la última vez mi poder equivalía al de un ser de nivel 5, o incluso más. Ahora, probablemente había alcanzado el nivel 6. Es muy difícil que un ser terrestre alcance el nivel 6. Solo los seres marinos lo logran con facilidad. Un ser de nivel 6 es extremadamente terrorífico. Ha roto por completo los límites genéticos biológicos. En resumen, en el espacio bestia divina, el nivel de los animales se mide por su poder. Por eso, la especulación del oso era completamente errónea. Mi poder de combate no era algo que él pudiera calcular. Ni siquiera yo mismo sabía qué nivel había alcanzado mi poder actual, pero confiaba en ser un depredador terrestre de primer nivel. Justo en ese momento, vi al oso que nos guiaba por la jungla abalanzarse de repente sobre una cabra. Al verlo, me sorprendí. La cabra, aterrorizada, intentó huir, pero el oso era muy rápido y la alcanzó sin problemas, mordiéndola ferozmente. La cabra, sin poder evitarlo, suplicó con voz débil y aterrada: «Ya no tengo puntos. Por favor, no me mates». Pero ante sus súplicas, el oso no se inmutó y la mató sin piedad. Cuando el oso acabó con ella, me deslicé y me la tragué. Obtuve 500 puntos de evolución. Al oírlo, no me sorprendió. Los cuerpos de los miembros del espacio bestia divina, efectivamente, me daban más puntos de evolución, muchos más que los de una cabra salvaje. En ese momento, se oyó una voz. Al oírla, el oso, apodado Negro, miró hacia allí y vio en un gran árbol a un gorila de más de 2 metros de altura, sentado en una rama a 20 metros del suelo. Al ver al gorila, el oso negro lo saludó. Al ver que era su compañero de equipo, el gorila bajó. La verdad, este gorila tampoco me era desconocido. Era el mismo que había matado la última vez. Evidentemente, al reconocerme, también recordaba con pavor su muerte. Ahora, al verme, una serpiente aún más terrorífica y feroz, se mostraba cauteloso y alerta. Con las explicaciones del oso, el gorila supo quién era yo y se quedó asombrado. Cuando supo que la serpiente gigante los ayudaría, el gorila emocionado se golpeó el pecho. «Hermano serpiente, no te preocupes. Después de esta misión, te ayudaremos a cazar al equipo de Wang Peng». Al ver al gorila tan servicial, me sentí bastante complacido. Acepté ayudarles. En parte porque necesitaba su ayuda, pero también porque devorar a estos miembros del espacio bestia divina me daba muchísimos puntos de evolución, muchos más que los animales salvajes. Y con mi ayuda, el oso y el gorila cambiaron por completo su actitud. Ya no tenían que esconderse. Ahora caminaban tranquilamente por el bosque. Era la primera vez, desde que empezó la misión, que se sentían tan orgullosos. Y era la primera vez que se sentían tan eufóricos. Mientras el oso y el gorila conmigo barrían la jungla, cazando a los miembros de otros equipos en un bosque lejano. Se oyó un rugido de tigre lleno de ira. El gorila y el oso se sobresaltaron y dijeron: «Es la voz del jefe». Dicho esto, me miraron. «Hermano serpiente, vayamos a ver qué pasa». Asentí, y mi gran lengua siguió sus pasos, hacia donde venía el sonido. Unos 10 minutos después, guiados por el gorila y el oso, llegamos a un claro del bosque. No muy lejos, en un descampado, había 3 leones africanos, enormes y fuertes. Eran 3 leones, todos ellos de complexión robusta, cuerpos fornidos. Uno de ellos estaba desgarrando a un tigre de Bengala lleno de heridas. Los otros 2 leones africanos estaban cerca, vigilando que el tigre no escapara. Estos 3 leones de enorme tamaño eran extremadamente arrogantes, soberbios. No mataron al tigre de Bengala de inmediato, sino que lo estaban humillando y jugando con él. Si se hubieran abalanzado todos juntos, lo habrían matado al instante. Además, ese tigre de Bengala cubierto de heridas me resultaba muy familiar. Claramente, era el tigre al que había matado hacía unos días. «Meng Fei, ¿no eras muy fuerte? Ruge un par de veces para nosotros». Con un tigre de Bengala como él, si fuera un tigre siberiano le tendría algo de respeto. Pero a él, los 3 robustos leones africanos se burlaban de él. Claramente, no tenían al tigre de Bengala en absoluta consideración. Si hubiera sido 1 contra 1, quizás podría habérselas visto con uno de ellos. Pero eran 3 contra 1, así que el tigre de Bengala no tenía ninguna oportunidad. Se podría decir que de los otros 8 equipos que participaban en la misión, ninguno suponía una amenaza para ellos. Por eso, podían disfrutar tranquilamente de la caza del tigre de Bengala, la diversión que les proporcionaba Meng Fei. Y especialmente, ver al tigre, lleno de heridas, forcejear sin fuerzas, le resultaba muy placentero. Si hubieran estado solos, quizás no habrían podido con el tigre de Bengala, pero eso no lo reconocerían jamás. Después de todo, su forma original era la del león africano. Eran los reyes de la sabana, los soberanos de todas las bestias. Aunque hay tigres más poderosos, como el siberiano, los leones también tienen especies más fuertes, como el león del Cabo, pero no tenían suficientes puntos para canjear esa especie. Linaje de león. Si hubiera una clasificación, el primero sería el león americano, el segundo, el león del Cabo, el tercero, el león del Atlas, el cuarto, el león africano, el quinto, el león de Transvaal. En cuanto a las subespecies del tigre, hay muchas más. El famoso tigre dientes de sable y el de tamaño más imponente, el siberiano. El tigre siberiano, el más grande de la actualidad, gracias a las excelentes medidas de protección nacional, aún no se ha extinguido. Por eso los fanáticos de leones y tigres siguen sin ponerse de acuerdo. Aunque yo prefiero al tigre, el león tiene sus virtudes y el tigre las suyas. Cuando vimos esta escena, el gorila y el oso se enfurecieron por completo. Al oír el alboroto, el tigre de Bengala se sobresaltó instintivamente y les instó a huir rápidamente. Ni siquiera volvió la cabeza, porque sabía sin pensarlo que su equipo no podría con los 3 leones africanos que tenía delante. Pero pronto notó que algo iba mal. El león africano que lo acosaba se retiró. Al mismo tiempo, los otros 2 leones africanos se juntaron. Al levantar la vista, vio que 2 miembros de su equipo se acercaban. Y lo más importante, se dio cuenta de que su equipo traía a una bestia colosal, tan gruesa como 2 personas y con una longitud exagerada de 20 metros. La verdad, al ver a esa anaconda, sintió un escalofrío en la nuca. Era demasiado grande, pero pronto le resultó familiar. Al observarla bien, confirmó que era yo. Sin embargo, le sorprendió mucho que hubiera crecido tanto en tan poco tiempo. Y, como era de esperar de un genio con gran inteligencia emocional, analizó rápidamente la situación. Pensó que seguramente había un ovni involucrado. Al pensar en eso, no dudó ni un instante en retirarse a toda prisa. Al llegar junto a mí y los demás, el
El tigre de Bengala comenzó a lamerse las heridas, jadeando. Su estado me pareció realmente lamentable. Viendo a su líder tan malherido, el gorila y el oso le preguntaron preocupados. Él negó con la cabeza diciendo que estaba bien y les advirtió que los 3 leones eran del equipo del rey pequeño. Pregunté con interés: ¿tan poderoso es el equipo del rey pequeño? ¿Cómo será entonces el equipo del rey grande? En ese momento, los 3 leones africanos, al oírme hablar, se quedaron boquiabiertos mirando a la serpiente gigante. Consternados, intentaban adivinar mi identidad. Al recibir la advertencia del espacio de la bestia divina en sus mentes, supieron que no pertenecía a él. Entonces, ¿qué demonios era esta anaconda? ¿Acaso un espíritu serpiente? Al pensarlo, los 3 leones no pudieron evitar contener el aliento. La verdad, nunca habían visto un espíritu. Era su primera vez. Después de todo, si hablaba como humano, ¿qué más podía ser sino un demonio? Por eso, empezaron a preocuparse. E incluso si no lo fuera, mi enorme tamaño ya los intimidaba. Pero al ver que podía comunicarme, decidieron intentarlo. Uno de ellos preguntó con cautela: amigo serpiente, eso es un asunto personal entre nosotros. ¿No crees que no es apropiado que te entrometas? Al oírlo me quedé atónito, pero sin inmutarme lo más mínimo. Respondí con indiferencia: me entrometo si quiero. ¿Qué vais a hacer al respecto? Al oírme, los 3 leones se quedaron sin palabras, pero también se enfurecieron. ¡Qué arrogancia! Solo con oír mi tono, era evidente que no los respetaba en absoluto. De repente, los 3 leones se enfadaron muchísimo, pero no se atrevieron a atacar. Mientras tanto, Meng Fei, al comprender la situación, no pudo evitar reír, pero no era momento de preguntar. De repente me dijo: amigo anaconda, ataquemos. Si llega su equipo será difícil. Al oírlo me preparé para atacar, pero en ese momento crucial, se oyó otro rugido sordo a lo lejos. Mi equipo y el de Meng Fei giramos la cabeza. Al volvernos, vimos en la espesura a 2 leones de mayor tamaño, avanzando lentamente hacia nosotros. Mientras intentaba adivinar su especie, el tigre de Bengala, Meng Fei, me explicó: son un león del cabo adulto y un león americano. El león americano es el líder del equipo del rey pequeño, y el del cabo es el sublíder. Comprendí. Me puse serio. Los 5 leones se juntaron, observando con fiereza a los miembros del equipo de Meng Fei. Yo era su objetivo principal. Incluso los 2 leones, el del cabo y el americano, me miraban con recelo. La anaconda era demasiado grande, y además una titanoboa extinta. Al ver la formación del enemigo, el tigre de Bengala se sintió aún más abatido. Sabía que en el equipo del rey pequeño había leones, pero no imaginaba que fueran todos. Entonces, ¿qué nivel de poder tendría el equipo del rey grande en esa misión? Al pensarlo, su ánimo se ensombreció aún más. Incluso con mi ayuda, no se sentía seguro. El gorila también estaba muy preocupado. Yo, en cambio, no le di importancia. Con tal de que mis colmillos letales hincaran carne, sin importar lo poderoso que fuera el rival, caería en minutos. Pero mi actitud arrogante los enfureció por completo. Empezaron a acercarse a mí. Su aura era abrumadora, pero no me dejé amedrentar por esos 5 leones. Me lancé hacia ellos. Sin embargo, para mi sorpresa, los 5 leones fueron aún más audaces y cargaron directamente contra mí. ¿Buscáis la muerte?, gruñé con sorna. Me abalancé sobre uno de los leones africanos. Los otros 4 saltaron hacia atrás y, esquivando mi ataque, se lanzaron sobre mi cuerpo. El león africano al que había embestido soltó un alarido de dolor. Mis fauces atraparon su columna vertebral y la partí con mi terrible mordida. El león quedó fuera de combate. Lo sacudí y lo arrojé a varios metros. Al mismo tiempo, los otros 4 leones me atacaron, desgarrándome el cuerpo. En un instante quedé cubierto de heridas. Esos 4 leones tenían una mordida terrible. Si no fuera por mis habilidades, ni siquiera con este tamaño, habría podido contra los 5. Sin dudarlo, activé mis habilidades: refuerzo de defensa y superregeneración. Mientras las activaba, me giré y mordí al león americano, el líder, que era el más agresivo. Pero su reacción fue rapidísima. Casi en el mismo instante en que me abalanzaba, saltó hacia un lado, esquivando mis fauces abiertas. El león del cabo también reaccionó con rapidez, siendo el segundo en esquivarme. Así que sin más remedio, me abalancé sobre los 2 leones restantes, que eran más lentos. Entre rugidos y alaridos, atrapé a uno con mis fauces. El otro intentó huir, pero lo enrosqué con mi cuerpo. Repitiendo la jugada, le partí la columna de un mordisco, un crujido de huesos acompañado de un alarido. Luego al otro león que tenía enroscado, también le partí el espinazo. En cuestión de instantes, ya había dejado fuera de combate a 3 leones africanos. Yacían en el suelo, lanzando bramidos lastimeros, sin poder levantarse. El león americano y el del cabo, que se habían distanciado, mostraban expresiones feroces y sombrías. Mi poder de combate superaba sus expectativas, y más al ver que mis heridas cicatrizaban, se quedaron atónitos y furiosos. Tras intercambiar miradas, alzaron la cabeza y soltaron un rugido grave y profundo. Era un rugido potente, muy penetrante, cargado de furia, que se escuchó a lo lejos. Sobresaltó a muchos animales pequeños y medianos de los alrededores, que huyeron despavoridos. Al ver la escena, el tigre de Bengala exclamó: ¡Anaconda, cuidado! Quieren atraer a los miembros del equipo del rey grande. Pero yo no le di importancia. Que vengan todos. Los liquidaremos a todos juntos. Al oírme, el tigre de Bengala no pudo evitar sonreír con amargura. Con los rugidos del león del cabo y el americano, en la espesura, el equipo del rey grande, que andaba buscando, se sintió atraído, liderados por 5 tigres siberianos hembra. Uno de ellos, un tigre siberiano gigante de más de 6 metros, miró hacia la fuente del sonido. En su enorme y feroz cabeza de tigre, el carácter rey en la frente era nítido. Sus ojos destellaban fiereza. Guiados por su líder, un grupo de tigres siberianos cruzaba la jungla, corriendo hacia el lugar del rugido. Mientras tanto, mucha gente que pescaba en el embalse de Huangshan también oyó el potente rugido de los leones y se juntó para acercarse. Yo estaba un poco frustrado. Quería aprovechar para acabar con el león americano y el del cabo, pero eran demasiado rápidos. Mientras no lucharan conmigo, no podría hacerles nada. Resignado, dije con seriedad: Meng Fei, ve a rematar a sus compañeros. Al oírlo, los ojos del tigre de Bengala se iluminaron. El oso y el gorila, emocionados, se lanzaron hacia los 3 leones. Al verlo, el león americano y el del cabo, a lo lejos, sintieron una furia inmensa, pero no pudieron hacer nada. Yo los vigilaba, impidiéndoles rescatar a sus compañeros. Así que solo pudieron ver cómo los 3 del equipo de Meng Fei remataban a los suyos. El león americano miró a Meng Fei y a los otros, y empezó a amenazarlos con tono gélido. Pero Meng Fei no se inmutó, ni mostró miedo. Con sorna respondió: ¿qué miedo me das? ¿Acaso quieres que me entregue para que me mates? Al oírlo, el oso y el gorila se rieron a carcajadas. El león americano y el del cabo temblaban de ira. Pero entonces, se oyó un rumor de pasos a lo lejos. En la espesura cercana, 5 tigres de gran tamaño avanzaban con paso firme, como impulsados por el viento, hacia nosotros. Eran enormes. Incluso el más pequeño era más grande que los 3 leones africanos de antes. 2 de ellos alcanzaban casi los 6 metros, y el líder superaba los 6. Al llegar, el grupo de tigres siberianos miró con asombro al león americano y al del cabo. También vieron al equipo de Meng Fei, pero al verme, exclamaron sorprendidos: ¿qué serpiente tan grande? Sin saber de dónde había salido, intuían el motivo del rugido del león. La líder de las tigresas también miró atónita a la anaconda. Aunque no era la más grande que había visto, quedaba en segundo lugar. Durante una misión en el Amazonas, se había topado con una anaconda de más de 40 metros. No era tan colosal, pero sus 20 metros aún le imponían. Entonces el león americano dijo apresuradamente: ¡ah! Ese tipo es demasiado poderoso. Solo si nos unimos, tendremos oportunidad de vencerlo. Además, está ayudando al equipo de Meng Fei, así que tarde o temprano nos enfrentaremos a él. Al oírlo, la líder de las tigresas, reaccionando, lo miró con desdén, y luego posó su mirada en mí. Yo también observé a esas tigresas, aunque eran todas hembras, y sus voces sonaban dulces, seguramente atractivas en la vida real. No iba a dejarlas pasar. Todos estos tigres siberianos, leones americanos o africanos, pesaban lo suyo. Incluso el león africano más pequeño debía rondar los 350 kilos. En cuanto a los demás colosos, probablemente alcanzaban los 750 kilos. Eso significaba que si liquidaba a todos estos tigres y leones, al devorarlos obtendría al menos 10.000 puntos de evolución. Al pensarlo, mi sed de sangre se intensificó. Mi mirada hacia esos tigres y leones se volvió más gélida.
Al instante me moví, raudo como un rayo. Cargué contra el grupo de tigres siberianos. Al verlo, las tigresas se sobresaltaron. No esperaban que atacara tan de repente. Por muy aterradora que fuera la anaconda, ellas no eran fáciles de intimidar. Y además estaban el león americano y el del cabo. Era como si no las hubiera en cuenta. Al pensarlo, todas las tigresas se enfurecieron. El león americano y el del cabo, ya hartos de su frustración, al ver esto, no dudaron en abalanzarse sobre mí. De repente me vi acorralado. No solo eso, al atacar a las tigresas me di cuenta de que sus reflejos eran mucho más rápidos que los de los 3 leones anteriores. No lograba morder a ninguna. De repente sentí un dolor agudo. Al girar la cabeza vi que las 5 tigresas me mordían por todo el cuerpo. El león americano y el del cabo hacían lo mismo. En cuanto me volví, los tigres y los 2 leones saltaron hacia atrás rápidamente. Se percibía que los 5 tigres y los leones ya me habían cercado. Sabía que si atacaba de nuevo, estos tigres y los 2 leones me contraatacarían. Por eso, no me moví, esperando otra oportunidad. Erguí mi cabeza a 4,5 metros, observando con mirada gélida a las 7 bestias que me rodeaban. Los 3 del equipo de Meng-Fei, a lo lejos, se preocuparon por mí. Yo también estaba preocupado, porque esos 7 felinos reaccionaban muy rápido. Pero pronto encontré una solución: atacar directamente a la tigresa más grande. Al verme, la líder de las tigresas sonrió con sorna, saltó ágilmente y esquivó mi ataque como el de una cobra. Las otras tigresas y los 2 leones aprovecharon para cargar de nuevo contra mí. Yo ya estaba listo. Había activado el refuerzo de defensa, y mi cola, como un látigo letal, azotó el aire con fuerza. Los tigres y los 2 leones se sobresaltaron. No esperaban que mi verdadero objetivo fueran ellos. Por suerte los tigres reaccionaron con rapidez y esquivaron mi cola de un salto. El león americano también saltó a tiempo, pero el del cabo, al intentar esquivar, llegó tarde. Estaba más cerca de mi cola. Lanzó un alarido y salió despedido por el latigazo. Se estrelló contra un árbol lejano y cayó al suelo convulsionándose. Mi cola le había roto las 2 patas traseras. Solo podía retorcerse en el suelo, lanzando gemidos de dolor. El león americano palideció y retrocedió rápidamente. El león del cabo, caído e incapaz de levantarse, dijo con voz doliente: Jefe, ten cuidado, no te preocupes por mí. El león americano asintió con semblante sombrío, alzó la cabeza lentamente y volvió a acercarme. Tanto los 5 tigres siberianos como el león americano habían comprendido mi astucia y dificultad y no se atrevían a atacar a la ligera. De repente la líder de las tigresas dijo: ataquemos todos juntos. Si seguimos así, no podremos con él. Los tigres siberianos y el león americano asintieron involuntariamente. Yo también me preparé. Enseguida, una serie de rugidos de tigre resonaron por la montaña. Los 5 tigres siberianos y el león americano se abalanzaron sobre mí. Yo también me endurecí. Decidí dejar de lado otras tácticas y usar el método más primitivo: luchar a muerte. Me centré en la líder de las tigresas. Mi enorme cabeza se lanzó hacia ella, pero esta vez la líder no esquivó, sino que cargó contra mí sin miedo, así que la mordí en el cuello. Al mismo tiempo, su enorme peso y la fuerza de su embestida me derribaron. Acto seguido sentí la ferocidad de la líder. Aproveché para inyectarle mi veneno, pero la tigresa seguía desgarrándome con furia. El dolor fue tan intenso que casi grito. Si no hubiera activado el refuerzo de defensa y la superregeneración, me habría partido en 2. Pero incluso con la defensa reforzada, el dolor era insoportable. La mordida de esta tigresa era terrorífica. Perforó mi defensa y mi cuerpo empezó a sangrar profusamente. De repente la líder me mordió el cuello y empezó a sacudir la cabeza con furia, en una táctica de intercambio de golpes. Los zarandeos de la tigresa me marearon, pero no aflojé. Además, para causarle más daño, la mordí en otras partes, intentando arrancarle jirones de carne, pero la subestimé. Ella también poseía una habilidad defensiva similar. Su piel y carne, que deberían ser vulnerables, me provocaban un dolor de mandíbulas. Si hubiera sido 1 contra 1, habría podido matar rápidamente a esta tigresa, pero los otros tigres y el león americano ya se habían lanzado sobre mí. No pude usar mi técnica de estrangulamiento letal. Los 3 del equipo de Meng-Fei, a lo lejos, observaban atónitos. Recién entonces comprendían mi verdadero poder y temían que pudiera perder, porque a simple vista estaba siendo dominado. El dolor en todo mi cuerpo era tan intenso que casi soltaba un alarido. Menos mal que no hice el ridículo. Además, tengo un carácter muy tenaz. Cuanto más feroz era el enemigo, más feroz me volvía. Luchamos durante media hora, pero el veneno no hacía efecto. Preocupado, pregunté mentalmente: Sistema, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona mi veneno? La voz del sistema resonó en mi mente. Anfitrión, no se preocupe. Esta tigresa mutante posee una alta resistencia al veneno. A lo sumo resistirá 1 hora. Si no se cura en ese tiempo, morirá envenenada. Al oír la explicación, lo comprendí. Después de media hora de resistencia, sus ataques se volvieron más débiles. La líder también notó su estado. Sintió vértigo y visión borrosa. Le era muy familiar. Síntomas de envenenamiento. Esta anaconda ya era lo bastante anormal, y encima era venenosa. Al pensarlo, la líder de las tigresas dijo con voz doliente: tengan cuidado, esta anaconda es venenosa. Al oírla, todos se sobresaltaron. De repente se oyó un rumor de pasos a lo lejos. Nadie lo notó, salvo Meng-Fei, que dijo: silencio, alguien se acerca. Al oírlo, el gorila y el oso se quedaron pasmados. Miraron hacia la espesura lejana y callaron, porque los del espacio de la bestia divina no podían hablar delante de humanos. Yo en plena batalla, y los tigres siberianos y el león americano, no oímos a Meng-Fei y no notamos el movimiento lejano. Estábamos cegados por la sangre. En un claro del bosque, un grupo de personas avanzaba en grupo hacia nosotros. Entre los que iban delante, se oyó una exclamación: tigres y una anaconda enorme, es gigantesca.